Hoy quiero compartir este mensaje que da alusión a lo que es la Semana Santa, porque hay muchas personas que no entienden lo que es la Semana Santa, ¿verdad? O más bien, se ha ido perdiendo el sentido de la Semana Santa, ¿sí? Y si usted no lo cree, vaya ahorita y las playas están llenas, ¿verdad? En vez de estar festejando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en el calendario cristiano, la Semana Santa comienza desde el Domingo de Ramos, que fue la semana pasada, ¿sí? Ahorita vamos a explicar por qué Domingo de Ramos. Y el día se celebra desde la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que fue supuestamente la semana pasada, desde la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén por última vez, porque ya después es crucificado, y termina con la celebración del domingo de resurrección. Ahora, dentro de los acontecimientos que marca la Semana Santa, que es Domingo de Ramos, empieza la entrada triunfal. En Lucas capítulo 19, versículo 37 y 38, cuando Jesús entra a Jerusalén, dice la palabra que toman a un pollino, es decir, a un burrito que nadie había montado, es decir, 0 kilómetros, ¿verdad? Nadie lo había montado. Esto hace alusión porque todo lo que tenía que ser usado para algo santo debía de haber sido que no lo habían usado para otra cosa, vamos, ¿sí? Entonces por eso era que nadie lo había montado. Y dice así: cuando ya llegaba él cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Ellos decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Versículos antes vemos que tomaban sus capas y las tendían, y tomaban también, había personas que no tenían capa, cortaban hojas de palmas y las ponían también en el piso. Ahora, esto tiene que ver con que cuando la gente se quitaba los mantos era porque le daban un homenaje a una realeza. Solamente se hacía esto por cuestiones de realeza, ¿sí? Y a Jesús se lo hicieron. Otra de las cosas era cubrir el camino con palmas para celebrar una victoria. Entonces, la gente que hizo, cortó palmas y las ponía en el piso para celebrar la victoria de nuestro Señor Jesucristo, que entraba como rey a Jerusalén. Por eso es que tendían sus mantos. Pero dice la palabra que cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, Jesús sintió gran compasión por Jerusalén. Y dice en Lucas capítulo 19 del 41 y 42, dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Sabes? Jesús tenía sentimientos. Jesús le conmovía. Jesús no se avergüenza de que haya quedado escrito de que él lloraba también. Lloró por su amigo Lázaro. Se puede llorar por un amigo, pero también se puede llorar por la condición de una ciudad. Se puede llorar por la condición de un pueblo. Yo recuerdo cuando llegamos a Manzanillo, Dios nos había puesto en el corazón tomar la congregación. Ya previamente he hablado con Adán, con mi suegro, de tomar la congregación, y una vez nos fuimos a una capacitación al DF, y en esta capacitación era una capacitación de evangelismo, y nos dijeron algo bien importante que para mí marcó un parteaguas, y nos dijeron: si no puedes llorar por los perdidos de tu ciudad, ¿cómo el Señor te los va a entregar? Y en ese momento
una persona habló por el Espíritu diciendo: por toda alma que tú llores, yo te la entregaré. Y yo me di cuenta que yo no había llorado por Manzanillo. Y en ese momento le pedí al Señor: Señor, yo necesito llorar por mi gente, porque ahora es mi gente. Ahora vivo aquí, ahora mi familia está aquí, y ahora es mi gente también. Yo no sé si tú también seas de las personas que viene de otras ciudades. ¿Quién viene de otras ciudades? Pero ahora no decimos yo vengo de tal ciudad, ahora soy de tal ciudad. No, ahora somos manzanillenses, ¿cierto? Además, los de Manzanillo son más guapos, entonces por eso nos conviene ser manzanillenses, ¿cierto? ¿No? Dile al que está a tu lado: yo soy de Manzanillo, porque de ahí es la gente más guapa. Y en ese momento yo estuve orando al Señor y le dije: Señor, no he llorado por Manzanillo, no he llorado por la gente, por los perdidos de Manzanillo. Y Dios puso su compasión, Dios puso su espíritu sobre de mí. Y sabes, me arrodillé y empecé a derramar lágrimas por la gente de Manzanillo. Y en ese momento entendí que ahora sí, yo había recibido el pastorado para una congregación por la cual pude llorar, una congregación por la cual me duelen los perdidos, y no solamente llegar a tomar un puesto. Y sabes, Jesús dice la palabra que lloró sobre la ciudad diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, fíjate, en este día en el que yo estoy llegando a Jerusalén como rey, lo que es para tu paz. En pocas palabras, si tú pudieras entender que te conviene recibirme como rey y como Señor, yo podría traer paz a Jerusalén, podría traer paz a tu pueblo, podría traer paz a tu vida, a tu familia. Dice: mas ahora está encubierto de tus ojos. Hay mucha gente que viendo no ve. Hay mucha gente que está ciega a cuando Jesús se presenta a sus vidas. Pero lo peor de todo esto es que no entienden que si hubieran reconocido ese momento de su visitación, Cristo hubiera venido y les hubiera salvado de muchas cosas por las cuales no tendrían que haber pasado. Hay muchos de nosotros que tuvimos que pasar por situaciones difíciles por no haber reconocido el día de la visitación de Jesús a nosotros. El otro día conocí a una persona que me dijo: Marco, yo llegué a ir a Amistad cuando tú ni siquiera estabas ahí. Y mi pregunta fue: ¿y qué te pasó? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué dejaste? No entendió el tiempo de su visitación. Hay personas que dicen: yo llegué a ir cuando estaban en las brisas, yo llegué a ir cuando estaban en el centro. Y mi pregunta es: ¿por qué dejaste? No entendieron el tiempo de su visitación. Y lo peor del caso es que después vienen consecuencias. Dice el versículo 43 y 44: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jerusalén, si hubieras entendido el tiempo de tu visitación, no tendrías que pasar por todo esto, pero por cuanto no lo entendiste, estas cosas pasarán sobre de ti. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos han invitado a este lugar? ¿O cuántos vienen por primera vez que otra persona te invitó? Sabes, es el tiempo de que Jesús viene y te visita. Pero si no lo entiendes, tendrás que pasar. Y no es profecía, simplemente es un hecho de que sin Jesús el enemigo se apodera de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestro futuro.
Pero cuando Jesús viene a nuestras vidas y lo tenemos y lo aceptamos como Rey y Señor de nuestras vidas, ahora Él nos protege de cualquier mal que pueda venir sobre nuestras vidas. ¿Estás entendiendo el tiempo de tu visitación? ¿Estás entendiendo o simplemente te está pasando por aquí? ¿Serás de los que gritan Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿O serás de aquellos que lo gritan y después están gritando crucifícale? ¿Estás entendiendo el tiempo de tu visitación? Espero que sí. Y luego después dice la palabra que cuando Jesús llega a Jerusalén, comienza a limpiar el templo. Es decir, que Jesús, después de entrar a Jerusalén, Él se va hacia el templo y en el templo derriba las mesas de los cambistas. ¿Por qué cambistas? Porque eran los que cambiaban el dinero, la moneda, ¿sí? Eran los que estaban cambiando el dinero, porque gente venía de diferentes pueblos, de diferentes ciudades, incluso a veces gente venía de otros países, y había personas ahí que les cambiaban el dinero para que ellos pudieran comprar un cordero o un chivo, ¿sí? Para poder sacrificarlo en el tiempo de la Pascua. Pero se da cuenta Jesús de que ya todo se volvió negocio. Estos hombres que estaban cambiando el dinero, ¿sí? En pocas palabras, eran los que se dedicaban a las divisas, y ellos hacían negocio con ello. O sea, en pocas palabras, tenían un cambio muy alto por el dinero que ellos tenían. Otra de las cosas que se fijó Jesús es que ellos también estaban encargados de seleccionar los animales que traían, porque el animal tenía que ser sin defecto. Y Jesús se dio cuenta de que era puro negocio, de decir, no, ¿sabes qué? Tu animal, el animal que tú traes no puede ser sacrificado. Pero mira, te tengo una respuesta. Yo tengo aquí un animal que te puedo vender, ¿sí? Se dieron cuenta que era puro negocio, nada más. Y yo no sé si tú sepas, pero en tiempos de conquistas, cuando un rey llegaba y dominaba sobre un pueblo y conquistaba sobre un pueblo, una de las cosas que hacía era llegar al templo de adoración de ese pueblo, derribaba sus dioses y ponía sus dioses. Era parte del dominio de ese rey. Ahora tus dioses ya no van a ser los dioses, sino que ahora mis dioses van a ser tus dioses. Y Jesús, como rey, entra a Jerusalén y empieza a derribar sus dioses. ¿Cuáles son sus dioses? El dinero. Ya todo es negocio. Le robaban al pueblo, le robaban a la gente. Y Jesús llega y hace una limpia en ese lugar. Y sabes una cosa, muchas veces nosotros no entendemos que los tiempos de visitación comienzan con limpias. Y no limpias de las de los brujos, Comienza con una limpia. ¿Cuántos quieren que Dios visite a Amistad? Aguas por lo que pedimos, porque comenzará con una limpia de todos nuestros dioses, entre ellos el Dios del dinero. Y no les voy a decir cómo se llama el Dios del dinero, porque se van a reír. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú sabes cómo se llama? Les digo, el Dios del dinero se llama Mamón. Así se llama. Yo no sé por qué. Entonces comienza Jesús a limpiar el templo. Y cuando Jesús limpia el templo, quita los dioses para establecer
el único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Es el único al que debemos adorar, solo a Él. Y luego después, dentro de esa semana, viene el Jueves Santo, que muchos le llaman el Jueves de la Santa Cena, porque Jesús celebra su última cena con sus discípulos y les dice a sus discípulos: cuánto tiempo he anhelado este momento de celebrar la Pascua con ustedes. Porque no sé si tú sepas, pero ellos como judíos venían celebrando la Pascua desde que el pueblo salió de Egipto. Dios estableció el día que iban a una noche antes que iban a salir de Egipto. El Señor les estableció y les dijo: ustedes van a matar un cordero, lo van a sacrificar y lo van a comer. Esta será la Pascua y será para ustedes. Y lo estarán celebrando. Y cada vez que lo celebren, esto es importante, dice la palabra que para ellos, para el pueblo judío, en aquel entonces, en la antigüedad, el mes de abril, ¿sí?, para ellos era el inicio del año, porque así lo estableció Dios. El día en que ustedes salieron de Egipto, el día en que yo los liberé, el día en que yo los hice libres, ahí comenzará su año. Por eso es que nosotros tenemos dos nacimientos: el nacimiento natural, ¿verdad?, que fue cuando nacimos de la pancita de nuestra mamá, y el nacimiento espiritual, cuando Jesús nos liberó del pecado. El día que tú aceptaste a Jesús en tu corazón, en ese momento comienza tu año. ¿Cuántos años tienes? Algunos tienen un año, están chavalones, son bebés. Algunos otros ya tienen más, ¿sí? Pero en el momento en que aceptaste a Jesús en tu corazón y Él te trajo libertad, a partir de ese momento comienza tu año de libertad. Y el pueblo de Israel así es. El pueblo salió de Egipto y a partir de ahí comienza su año. Ahora, ¿cuál es la celebración judía? Dice la palabra que tenían que comer pan sin levadura. Usted sabe que para que la masa se leude hay que dejarla reposando. Algunos la dejan reposando hasta el siguiente día, algunos la dejan reposando incluso hasta semanas, ¿sí? Pero el Señor especificó que debían de comer pan sin levadura, es decir, pan en cuanto lo amases, hazlo. ¿Por qué? Dando alusión a la prisa que llevaban ellos por salir de Egipto. No te esperes, haz el pan, come, cena hoy porque mañana nos vamos. Y el Señor por eso dijo, estableció, van a comer pan sin levadura. Y cada año celebraban ellos la fiesta de los panes sin levadura, dando alusión a que era la forma, a que era la prisa que llevaban para salir del pueblo de Egipto. Otra de las cosas es que comían un caldo de hierbas amargas. Y las hierbas amargas representan la amargura que pasaron en Egipto. Sabes, muchos de nosotros volvemos a pecar, volvemos a la esclavitud porque no nos recordamos. Ojalá y cada cierto tiempo volvamos a comer un caldo de hierbas amargas que nos recuerden la vida que pasamos en la esclavitud. El Señor les estableció y les dijo, cada año van a comer un caldo de hierbas amargas para que recuerden la amargura que ustedes pasaron. Mire, yo prefiero un caldo a tener que volver a pasar por otra vez por la esclavitud. Yo prefiero un caldo que me recuerde que pasé por esos tiempos de esclavitud, pero hay personas que no han aprendido a la primera, ¿sí?
Su canción favorita es Tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Sabes? Hay muchas personas que han pasado por situaciones difíciles, por divorcios, han pasado por situaciones difíciles, por deudas, por muchas otras cosas difíciles en las que estuvieron en una esclavitud, a lo mejor en la esclavitud del pecado. Sería bueno que de repente te tomes un caldo de hierbas amargas para que recuerdes lo feo que fue tu vida sin Jesús, lo feo que fue tu vida cuando desobedeciste al Señor, en vez de tener que volver a pasar por lo mismo otra vez y volver a pasar por lo mismo otra vez. Y luego otra de las cosas era pues la cena principal, que era el cordero sacrificado para la cena. Un dato curioso es que el cordero lo tenían que comer la familia, y dice la palabra que de acuerdo a el peso del cordero es cuántas familias se podían juntar, y si les sobraba, ellos tenían que quemar los sobrantes. ¿Por qué? ¿No podían llevar lonche? Porque al siguiente día tenían que salir. Ese día sacrificaban al cordero, lo asaban, lo comían, y si sobraba, ¿no me puedo hacer un sándwich de cordero para el camino? Porque quién sabe cuánto vamos a durar en el desierto. Sabes, el Señor instituyó que lo que sobrara lo quemaran, porque el Señor dijo: yo voy a ser su proveedor. Yo voy a ser su proveedor. Pero sabes, hay muchos cristianos que se aferran todavía a querer llevar lonche de Egipto. Hay muchos cristianos que se aferran todavía a querer llevarse comida de Egipto por si Dios falla. ¿Qué les dijo Jesús a los 70? Vayan y prediquen, y no lleven alforja, no lleven lonche, ¿sí? No lleven dos cambios de ropa, no lleven otras sandalias. Vayan así, porque yo les voy a proveer todas las cosas. Hay muchos que salen de Egipto, pero todavía quieren traer el lonche de Egipto. ¿Sabes eso qué significa? Falta de fe. Hay un sistema, el sistema de Faraón, ¿sí? El sistema de Faraón es: llévate lonche por si Dios te falla. Y Faraón extiende su sistema y dice: mira, si Dios te falla, yo te doy crédito. ¿A cuántos de nosotros nos han ofrecido tarjetas de crédito? Y usted dice: no, la voy a aceptar, pero no la voy a usar por si Dios. Pero ¿sabes qué? Termina uno usándola. ¿Por qué? Por si Dios falla. Y no es que Dios falle, sino que más bien nuestra fe falló. Porque si te hubieras esperado hasta el último momento, porque a veces Dios así le hace las cosas, se espera hasta el último momento a ver si realmente esperas en Dios. Dice Wayne Myers: Dios nunca llega tarde, pero como pierde oportunidades para llegar temprano. No lleves lonche de Egipto. Dios no te va a fallar. Dios va a ser tu proveedor. Voltea con el que está a tu lado y dile: no lleves lonche de Egipto. Miren, escuche lo que le voy a decir. No tiene nada que ver, pero lo quiero decir. El crédito es un lonche de Egipto.
ya me callo. Y luego después viene la aplicación de Jesús a la Santa Cena, porque esto es lo que vienen haciendo desde que el pueblo salió de Egipto, celebrando la Pascua. Esto era la Pascua, ¿sí? La verdadera Pascua judía. Pero después Jesús llega con los discípulos y les dice: ¿cuánto tiempo estaba yo queriendo celebrar la Pascua con ustedes? Esta última Pascua, porque él sabía que a partir de ahí ya empezaba la vía dolorosa para su vida. Y en ese momento Jesús les dice a ellos que establece la Santa Cena y les da una revelación. La revelación más importante de todas. Y Jesús les dice: hombres, o sea, lo digo en mi propia interpretación, hombres, todos los años, llevamos cientos de años celebrando la Pascua desde que el pueblo salió de Egipto, desde que el pueblo de Israel salió de Egipto. Y hoy quiero revelarles y decirles que todo ese tiempo se trataba de mí. Esa Pascua apuntaba hacia mí, porque Jesús dijo: esta es el nuevo pacto. Hay un nuevo pacto. Jesús les dijo: tomen el pan, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Dice: tomen la copa, porque esto es mi sangre que será derramada por ustedes por el nuevo pacto. ¿Qué significa el nuevo pacto? De que a partir del día de hoy, esta última cena marca la historia de que no se van a sacrificar más corderos. Yo soy el cordero que será sacrificado. A partir del día de hoy comienza una era, comienza una nueva etapa para la eternidad. Es el nuevo pacto. Y cuando nosotros celebramos la Santa Cena, estamos anunciando que Jesús murió, resucitó y que Él volverá. Es lo que estamos anunciando nosotros. Cuando comemos el pan, cuando bebemos el vino, o en el caso de nosotros, ¿verdad? Que somos un poco más light, ¿verdad? Que hacemos jugo de uva. Un día de estos, lo hacemos con vino de verdad. No, porque algunos de ahí que batallaban con el vino dirán: amén. Amén por dos. Y luego después viene el viernes. Y en el viernes Jesús es crucificado. Dice, el Siri quiere predicar también. La palabra menciona que Jesús fue escarnecido. ¿Sabes lo que significa escarnecer? Prácticamente literalmente es quitar la carne a través de esos latigazos. Jesús fue escarnecido. Pues Jesús fue golpeado, Jesús fue latigado por ti y por mí. Y pasó ese tiempo de dolor para que tú y yo podamos vivir en libertad, para que tú y yo no tengamos que pasar por esos tiempos de dolor. Como cuando Jesús, lo que acabo de mencionar, que Jesús entró a Jerusalén y les dijo: si hubieras entendido este día de tu paz. En pocas palabras, si tú me hubieras aceptado, no tendrías que pasar por lo que ahora tienes que pasar. Jesús recibió los latigazos para que tú no tengas que recibir los latigazos. Jesús recibió la maldición del pecado para que tú no tengas que vivir, ni tú ni tu familia, la maldición del pecado. Jesús llevó en sus llagas nuestras enfermedades. Dice su palabra en Isaías 53,
4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Por sus llagas nosotros fuimos curados. Algo que te tienes que dar cuenta es que cuando Jesús resucitó, ahorita vamos hacia allá, hacia la resurrección, pero algo que te tienes que dar cuenta es que cuando Tomás dijo, ¿cómo que Jesús resucitó? Y todos los discípulos, pues es que se nos apareció a nosotros, pero no estabas tú. Y Tomás dijo, si yo no meto mi dedo, mi mano en su costado donde lo hirieron, y mi dedo en los orificios donde los clavos le dejaron, no voy a creer. Y en eso se aparece Jesús y le dice, Tomás, ¿por qué no creíste? Dame tu mano, métela en mi costado, pon tu dedo y mételo en los orificios que me dejaron los clavos. Y una cosa que usted tiene que entender es que Jesucristo ya había resucitado cuando esto pasó. Pero si Jesús ya había resucitado en gloria, es decir, ya con un cuerpo glorificado, ¿por qué es que Jesús dejó esas heridas ahí? Porque la Biblia dice que por sus llagas nosotros somos curados. Porque eso es importante de entender, que las heridas de Jesús siguen hasta el día de hoy frescas, para que tú y yo podamos seguir teniendo los beneficios de la sanidad, porque por sus llagas tú y yo hemos sido curados. Bien y Jesús hubiera resucitado y ya tenido un cuerpo sin cicatrices, pero las cicatrices nos sanan. Las cicatrices de Jesús que siguen frescas hasta el día de hoy. Y otra de las cosas es que Jesús se fue al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y cada que tú y yo pecamos y nos arrepentimos y el Padre dice, ¿será que merece mi perdón? Y Jesús se destapa la herida y dice, sí, Padre, porque mira, esto lo hice por él. Esto lo hice por él, y sigue fresco todavía, y le sigue recordando en el trono de Dios, Padre, sigue recordando que esas llagas perdonaron nuestros pecados y sanaron nuestras heridas. El sábado santo es tiempo de reflexión. Hay mucho en qué pensar de lo que está pasando, pero después viene el domingo de resurrección. Dice Lucas capítulo 24, 1 en adelante. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Ojo, es importante entender, porque para el tamaño de la piedra que se usaba en aquel entonces, se requerían por lo menos alrededor de 20 hombres para remover una piedra. Entonces las mujeres no pudieron haberla removido, ¿sí? No eran suficientes mujeres, quizás a lo mejor podrían si hubieran sido muchas, pero no eran suficientes, ¿sí? 20 hombres para remover la piedra, y cuando ellas llegaron, la piedra ya estaba removida. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Esto es importante también entender, porque hay en otros escritos, ¿sí? Recuerde que esto está en los evangelios. Otros mencionan que ellos estaban sentados sobre la tumba, uno de cada lado, ¿sí? De la tumba. Eran dos ángeles
uno sentado a cada lado de la tumba. Y la piedra y la tumba estaba vacía. Y esto da alusión a lo que en el tiempo antiguo, cuando en el tabernáculo había ¿cómo se llama? El arca, gracias. Estaba el arca, y en el arca el Señor instituyó que debía de haber 2 querubines, es decir, 2 ángeles alados, uno a cada lado, ¿sí? Y desde ese lugar Dios hablaba, desde dentro de ese lugar Dios hablaba a Moisés y Dios hablaba al pueblo de Dios. Y cuando Jesús resucita, está el féretro, está la caja, y están 2 ángeles, uno a cada lado, ¿sí? Dándonos a entender que Jesucristo es el mismo que habitaba en el arca del pacto. Ahora, dice aquí, versículo 5: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Me encanta esto. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué tanta gente se empeña en buscar a Jesús en una imagen? ¿Por qué tanta gente se empeña en recordar nada más la muerte de Jesús, cuando Él no se quedó en la tumba, cuando Él resucitó? Y los ángeles, cuando Jesús se fue al cielo, los ángeles se les aparecieron a los discípulos porque vieron cómo Jesús se levantó y se fue al cielo, y de repente se desapareció en las nubes, y todos buscando así como que a ver si lo alcanzamos a ver. Y en ese momento se les aparecen unos ángeles y les dicen los ángeles: varones, ¿qué están mirando al cielo? Ya no se queden mirando al cielo, porque ese mismo Jesús que resucitó, ese mismo Jesús que subió, va a volver nuevamente por nosotros, va a volver nuevamente por su iglesia. Y los ángeles le dijeron a las mujeres: no está aquí, sino que ha resucitado. No está aquí, la tumba está vacía. Y eso me encanta. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús es la base de la fe del cristiano. La resurrección de Jesús es lo que nos hace a nosotros entender. Pablo mismo menciona que el Señor se le apareció a las mujeres, y luego se les apareció a los 12, y luego se le apareció a su hermano, y luego se les apareció como a 500 personas. Y Pablo dice: y luego después se me apareció a mí. Jesús se encargó de que hubiera los suficientes testigos oculares para que pudieran dar fe de su resurrección. Porque si no, después la gente iba a decir: ay, esto es un mito, ¿verdad? Que eso fue lo que los sacerdotes quisieron voltear la situación, ¿verdad? No, es un mito para que todos crean, ¿verdad? Pero era indudable, la resurrección de Jesús fue indudable. Jesús resucitó, y nosotros apuntamos nuestra fe hacia atrás a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y qué interesante es esto de la fe, ¿eh? Te voy a decir por qué. Porque la fe es creer aunque no lo hayas visto. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos creyendo por fe en que Jesucristo resucitó. Pero los patriarcas también tuvieron fe. ¿Y tuvieron fe en qué? En que un día vendría el Salvador, moriría por ellos y resucitaría. Qué tremendo que Jesús es el centro. Jesús es el centro de la base de la fe.
Nosotros estamos acá mirando al pasado, creyendo por fe que Jesús resucitó. Pero los patriarcas estaban acá cuando todavía Jesús no había nacido, cuando todavía Jesús no había hecho milagros, cuando todavía no había muerto. Y ellos creyeron por fe que un día vendría el Salvador, moriría por ellos, por sus pecados, y un día resucitaría. Eso es fe también. Vivieron la fe, creyendo en algo que un día pasaría, y nosotros creyendo en algo que un día pasó. Eso es la fe. Es la base de la fe. Dice Pablo en 1 Corintios 15, versículo 14, dice: y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también es la fe de ustedes. Pero ahora, escuche lo que dicen, pero ahora Cristo sí ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Jesús es las primicias de la resurrección, el primero en tener vida eterna. Él es la primicia de la resurrección. Pero ¿qué no resucitaron otros antes? Sí, pero Él fue el primero en resucitar para vida eterna. Y si Cristo resucitó, eso nos asegura que un día también nosotros resucitaremos. Como dijo Pablo, ya sea que Él venga y nos lo encontremos en las nubes, o ya sea que nos toque morir cuando todavía no viene y estar delante del Señor esperando el día que nos resucite. ¿Te puedes imaginar ese momento? ¿Te puedes imaginar? Yo no, es que es algo inexplicable. Ya sea que estés aquí y de repente empieces a ver en las nubes que ya viene Jesús y que te empieces a alzar, ¿sí? Hay que bajar de peso, porque no sé si... No se crean. Y que nos comencemos a alzar, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez soñé que venía Jesús y la gente se empezó a alzar y yo no me alzaba. Y yo empecé a brincar como queriendo ayudarle al Señor, así como diciendo, a ver si agarro vuelito. Y entendí en ese momento que necesitaba arreglar algunos asuntos en mi vida, ¿sí? Es como, ¿cómo te lo explico? Simplemente es la ley de atracción. Solamente así. No necesitas hacer nada. Si tú le perteneces a Él, serás atraído a Él. No vas a tener que brincar, no vas a tener que hacer nada. Si tú quieres pasar la vida eterna con Él, simplemente serás atraído, serás jalado hacia con Él. Y si tú no quieres pasar la eternidad con Él, no tendrás atracción hacia Él. No habrá un imán que te jale hacia Él. ¿Por qué? Piénsalo. ¿Por qué Jesús te llevaría a la fuerza con Él si no quieres estar con Él? ¿Por qué Jesús tendría en el cielo a alguien a la fuerza? Solo serán llevados aquellos que quieren vivir con Él. ¿Cuántos de aquí quieren estar en la presencia del Señor? Amén. ¿Por qué no se ponen de pie todos juntos?